Bueno, bienvenido, Salvador. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo único que extraño es que en estos días nunca me pude sentar en el trono. ¿Vieron? Porque ahí yo llego y digo, ay, ¿quién se va a sentar allí? Bueno, alguna vez me va a tocar, alguna vez invítenme y me sientan ahí, aunque no predique, no hay problema, pero el gusto de sentarse en el trono lo tenemos todos. Hermanos, me pusieron un tema para hablar hoy. Las otras veces hablé lo que quise, pero esta vez me mandaron un tema, así que voy a remitirme al tema. Y los invito a que abramos nuestra Biblia en Marcos, el capítulo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y vamos a comenzar en el versículo 30. Marcos 6, versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Mis hermanos, este es un milagro muy importante, todos los milagros de Jesús son importantes, pero este reviste una especial importancia, tal que los 4 evangelistas lo relatan. Es decir, aparece en los 4 evangelios. Si uno quiere tener un panorama completo de lo que pasó realmente, tiene que sumar los 4 evangelios. Algunas cosas que yo digo, que yo voy a mencionar hoy, no están en este evangelio, pero están en otro de los evangelios. El panorama completo es cuando uno lee los 4 juntos y uno descubre que hay muchos detalles que se van agregando de un evangelio a otro. Jesús está preparando a sus discípulos y los está entrenando. ¿Por qué? Porque Él sabe que un día va a ir a Jerusalén, lo van a crucificar, va a resucitar y se va a ir. Y entonces esos 3 años que Él está con ellos, va a tratar de mostrarles cómo ellos tienen que manejarse y cómo tienen que avanzar. Por lo tanto, cada una de los milagros que Jesús realiza y de las conversaciones que tiene, tienden siempre a mostrarle a los discípulos qué es lo que ellos tienen que hacer. Y en este caso, Jesús va a enseñarles algo que quisiera que fuera lo que el Señor nos enseñara a nosotros esta mañana.
y le enseñara a la iglesia, porque me han dicho de que tengo que hablar de cómo llevar una iglesia hacia adelante. Yo pensé cuando me dieron el título, 108 años, cómo deben estar las articulaciones, ¿no es cierto?, de la iglesia después de 108 años. Si uno que tiene bastante menos ya sufre, pero uno dice, bueno, hay que darle un nuevo impulso, ¿no es cierto? Hay que volver a movilizar todo eso. ¿Por qué van al desierto a descansar? ¿Por qué Jesús dice eso? Por otro lado, hay que pensar que Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, Jesús le dice, vamos a descansar, porque ustedes necesitan descansar. Uno se pregunta, Jesús no sabía que se iba a encontrar con la multitud, que iba a tener que predicar durante toda la tarde, que sí, no, eso está en la mente de Jesús. Lo que pasa es que ellos van a recibir una lección con respecto a eso. La primera razón por la que van al desierto es, dice el Evangelio, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Para que dijera vamos a descansar. Bueno, si leemos la parte anterior, nos vamos a dar cuenta que habían venido los discípulos de Juan y le habían comunicado a Jesús que Juan había sido condenado a muerte y ejecutado. Lo que quiere decir que llega una triste noticia a ese grupo. Muchos de los discípulos de Jesús han sido discípulos de Juan antes, por lo tanto tienen un afecto especial por Juan. Juan era pariente de Jesús, por lo tanto tenía una relación también allí. El cansancio emocional de una pérdida es lo que en ese momento está tomando a los discípulos, los está afectando emocionalmente. Entonces Jesús, oyendo eso, dice, bueno, ustedes están afectados por esto y entonces vamos a salir y vamos a descansar un poco. La segunda razón es que los discípulos habían salido en misión y recién volvían de esa misión. Y ellos habían pasado por todas las aldeas galileas y habían predicado el evangelio del reino de Dios y habían tenido que vivir como huéspedes en varios lugares, y se sabe que eso no es tener que caminar y vivir todo el tiempo en un lugar diferente y todo. Estaban cansados. Una lucha espiritual además intensa, dice que habían tenido que luchar con endemoniados también, así que era un momento muy, muy especial. Podemos decir que había cansancio físico por lo que habían hecho, que había un cansancio también emocional por la noticia que habían recibido, que había un cansancio espiritual también por la lucha que habían tenido, y Jesús dice, bueno, vamos al otro lado. La primera lección que Jesús les da. Y cuando la gente los oyó, los siguió a pie desde las ciudades. Yo hice un mapita del lugar y tracé lo que sería el viaje de Jesús por el mar de Galilea. Y después lo que la gente caminó para llegar allí. Porque no hay que olvidarse que Jesús cruzó en un barco en línea recta a la otra punta del lago, pero ellos tuvieron que rodear el lago para caminar, para llegar allí. Lo que quiere decir que habían caminado bastante para volver, para encontrarse en ese momento con Jesús. La multitud lo sigue a pie y llegan a ese lugar y dice, lo siguió a pie desde las ciudades allí y se encontraron allí. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué dejan la comodidad de las aldeas y se acercan a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que se están acercando en ese momento a Jesús? Lucas nos dice lo que buscaban. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hay necesidades del ser humano que solamente Jesucristo puede solucionar. Y esto es algo que los cristianos tenemos que tener bien claro. Si queremos que la iglesia avance, entendamos cuál es el mensaje que nosotros tenemos. Esa gente entendía perfectamente que el Señor Jesucristo tenía un mensaje para ellos y que era el único que podía atender a su necesidad. Y traían los enfermos, pero también traían su angustia, su desorientación. ¿Y para qué la traían? Para que
Jesús les diera el remedio que necesitaban. ¿Y por qué no iban a otro lado? Porque, bueno, ellos estaban ya cansados de los discursos de los políticos, huecos, mentirosos, demagógicos, que no solucionaban ningún problema. Estaban cansados de los discursos de los religiosos, agresivos, intolerantes, fundamentalistas. Estaban cansados de los discursos de los sacerdotes, rutinarios, aburridos, hipócritas. Es decir, estaban cansados de todo lo que son los líderes. Ese hartazgo que también se ve hoy en el hombre de hoy, diciendo son todos lo mismo, son todos lo mismo. Bueno, hay alguien que no es lo mismo, y que es Jesús. Y por lo tanto, si Jesús es aquel que no es mentiroso como los políticos, ni discutidor y fundamentalista como los religiosos, y si resulta que Jesús no es un hipócrita como son los sacerdotes que ellos conocían del templo, Jesús les está trayendo otra palabra. ¿Qué les está trayendo? El Evangelio, la buena noticia de Dios, la buena noticia de Dios. Hay palabras que ensucian y hay palabras que purifican. El Señor dijo en Juan 15, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Lo que quiere decir que Jesús da una palabra que limpia. Ellos buscaban esa palabra que limpia. De la palabra que ensucia ya tenían mucho. Hay palabras que entristecen y hay palabras que traen gozo. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ellos buscaban el gozo del Señor. Hay palabras que oscurecen el camino y hay palabras que iluminan el camino. El Señor les dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Los estaba guiando por el buen camino. Hay palabras que perturban y hay palabras que traen paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ellos habían entendido que la palabra de Cristo, cuando la escuchaban, salían limpios, salían gozosos, sabían lo que tenían que hacer y estaban en paz. Esto es el Evangelio. Ellos estaban necesitando el Evangelio. Hermanos, los discípulos aprendieron eso ese día, que esa gente estaba necesitada y si había caminado lo que caminó y estaba allí en ese momento, era porque estaban buscando las palabras de vida de Jesús. ¿Qué necesita una iglesia para seguir adelante? Este es el tema. ¿Qué necesita la iglesia para seguir adelante? Que entendamos la importancia del mensaje que tenemos. Que entendamos la importancia de la misión que tenemos. Ayer estábamos hablando de los compromisos políticos y mencioné así al pasar, los pastores que toman compromiso político no entendieron que tienen el mensaje de vida y entonces van a predicar cualquier mensaje desde la tribuna. Lo que la gente necesita es un mensaje de vida, es un mensaje de gozo, es un mensaje de verdadera esperanza. Es un mensaje que les limpie la mente, que los descargue de culpas y de angustia, que les dé esperanza. Y este es el mensaje del Evangelio. Esta iglesia tiene el mensaje del Evangelio y tiene la palabra de Dios. Quiere ir adelante, tiene que valorar ese mensaje. Vivimos en una sociedad donde la pobreza hace estragos en todas partes, donde la droga hace estragos, donde la corrupción hace estragos, donde la guerra hace estragos, donde el hambre hace estragos, la indiferencia hace estragos acá. Y nosotros tenemos la palabra de vida, necesitamos entender la importancia del mensaje del Evangelio, lo que tenemos en la mano. Es decir, hay una respuesta de Dios que únicamente la puede dar la iglesia. Y ningún otro puede dar esa respuesta. Y si una iglesia quiere avanzar, tiene que pensar cómo está valorando el mensaje que Dios nos ha dado. Cómo está valorando el mensaje que tiene que llevar a la gente. Y cómo el mensaje que tenemos va al centro de la necesidad humana. No hay otro mensaje que llegue al centro del problema humano. El problema humano está en el corazón del hombre. Y Dios vino para el corazón del hombre, que es el centro del problema humano. Por lo tanto, la iglesia
tiene que entender que tiene un mensaje que es único y que tiene que ese mensaje valorarlo por lo que es. Segunda lección que les dio Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Está sonando el teléfono de alguien, atienda nomás. Después nos cuentan por qué la llamaron, pero Jesús pasa en ese momento por encima del cansancio emocional, pasa por encima del cansancio físico, pasa por encima del cansancio mental, y Jesús se para y comienza a predicar. Tiene una misión que le ha dado el Padre. Y no puede de ninguna manera suspender esa misión, aun cuando hubiera cansancio. Les está enseñando a los discípulos que el ministerio no es el trabajo a destajo que hacemos cuando estamos bien, sino que es un imperativo, que hay que hacerlo en todo momento. Y que uno tiene que saber pasar por encima del cansancio, tiene que saber pasar por encima de las emociones y tiene que pasar por encima de las cargas que puede tener. Pero tiene que llevar ese mensaje porque es urgente, es urgente. Jesús tiene una visión espiritual de la gente. Son como ovejas que no tienen pastor, no tienen pastor. Esa visión es una visión espiritual. ¿Por qué? Porque la gente tiene guías. Claro que estos guías hablan y tratan de llevar a la gente a algún lado, pero no son pastores, Son trasquiladores de ovejas, no son pastores. Son los que buscan a la gente para sacar la ganancia de la lana. Son trasquiladores, lucran con el rebaño. Jesús no. Jesús las orienta, las lleva al lugar del alimento, les da respuesta. Jesús se compadece, padece con la persona. En Jesús no hay simpatía por la gente, hay empatía, que es distinto. La simpatía es que paso al lado del necesitado, siento lástima y le doy una limosna y sigo. La empatía es que me paro y siento lo que él está sintiendo, vivo lo que él está viviendo, que sé ponerme en el lugar de otro y sé sufrir como el otro sufre en ese momento. Y siento que el problema de mi hermano es mi problema. La empatía es una cosa totalmente diferente. La simpatía es un movimiento que hago en determinado momento y se va después, porque yo lo dejo y me olvido. Pero la empatía no, es que yo empiezo a sentir con esa persona. Y yo me pregunto, si frente a ese hombre necesitado que está pidiendo una limosna, ¿cuál es el drama que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de ese corazón? ¿Qué es lo que hay detrás de esa vida? Hace unos 2 años estaba en la ciudad de Lima y me llevaban al lugar donde tenía que predicar. Y en el recorrido veo una mujer. Esa mujer está vestida como una secretaria ejecutiva, realmente, arreglada, peinada, perfecta, pero tiene colgado un cajoncito de madera y está vendiendo, ¿no? Allí unas, no sé cómo se llaman, unas berlinesas esas, para mí eran berlinesas, ¿no? Estaban allí vendiéndolas. Y al lado en el camino, en el cruce, donde el semáforo paraba a todo, y yo la miré y dije, acá hay un drama. Acá hay un drama. Esta mujer está arreglada como una secretaria ejecutiva y está parándose aquí. Y al otro día le dije a la persona que me llevaba, mire, si está esta persona yo quiero parar. Y paré. Y pudimos hablar con ella. Ella era una profesional venezolana que había dejado su casa. Estaba viviendo en una piecita y haciendo eso y lo vendía para sobrevivir. Había sido empleada del gobierno, había trabajado en la policía científica, porque era profesional en esto. Bueno, ustedes saben lo que pasa y lo que está pasando en Venezuela. Y se había ido. Tuve oportunidad de invitarla para que fuera a la iglesia
de hablar con ella por un momento, de comprarle lo que tenía. Y me fui y tengo todavía en el corazón eso. Porque por un momento yo sentí que era responsable de esa mujer. Y más allá de la simpatía, se había despertado la empatía. Y creo que cuando entramos en el drama del otro, es cuando realmente empezamos a entender cuál es la necesidad, cuál es el problema, qué es lo que hay detrás. Jesús se compadece, padece con el otro. Alejandro Casona, en La barca sin pescador, trae una reflexión muy interesante. Él dice así: un día alguien dijo, para sufrir con el dolor ajeno hace falta imaginación. Un día sabemos que va a morir un pescador en una aldea del norte y nos encogemos de hombro. Otro leemos que en un frente de guerra han caído 30.000 hombres y seguimos tomando café tranquilamente, porque aquellas 30.000 vidas no son para nosotros más que una cifra. Y no es que tengamos duro el corazón, no, es que nos falta imaginación. Nos falta imaginación para entender al otro, para ver al otro. Cuando la guerra del Golfo, esa guerra que parecía que no tenía muertos, ¿se acuerda? Donde aparecían siempre aviones que tiraban bombas y parecía un espectáculo de Hollywood. Yo los veo un día a mis hijos mirando, porque claro, como chicos estaban ahí entusiasmados con todo eso, ¿no? Ese bombardeo. Y de repente cae un avión. Y dice, mira, cayó el avión. Y yo le digo, esperen. Ese avión tenía un hombre que lo llevaba adelante. Era un padre de familia, tenía hijos, una esposa que lo está esperando. Piensen en eso. Piensen en lo que pasó después. Jesús se compadecía, padecía. Y tenemos que movernos a compasión. Una iglesia que se compadezca. Necesitamos volver a la compasión por la gente, tenderle la mano al necesitado, buscarlo, porque Jesús lo va a buscar y pasa por encima de todo cansancio, de todo problema, porque allí hay una necesidad. Y en ese momento les está dando una lección a los discípulos. Sí, estamos cansados, llegamos acá, tenemos todos los cansancios posibles, pero hay que pasar por encima. Y hay que mirar a la gente con compasión, como lo que son. Los discípulos se la sacan de encima a la gente. Dice, Señor, ¿no? Que se vaya, que se vaya. Nosotros tenemos que descansar. Y Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Necesitamos volver a la compasión, sufrir por el prójimo y tender la mano siempre al que lo necesita. Tercera lección. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora era muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Los discípulos analizan el problema, la multitud ha caminado alrededor del mar de Galilea, está cansada, además el sermón ha sido demasiado largo, hace horas que están acá, necesitan ir y son tanta gente, ¿qué panadería van a encontrar abierta para comer? Este es un problema, nosotros no tenemos ninguna solución, el día declina. Y le dan una serie de informaciones a Jesús. A mí me hubiera gustado estar en ese momento. Decirle, muchachos, ¿ustedes entienden con quién están hablando? Le están diciendo, Señor, el día ya ha declinado y se hace tarde, ya lo sabe. Ya lo sabe. La gente que está aquí hay que despedirla porque sí, ya sé que eso es. No tiene que informarle a Jesús del asunto, él lo sabe, pero ellos sienten en ese momento que Jesús se distrajo y entonces hay que explicarle qué es lo que está pasando. Y Jesús se para y les dice, miren, yo veo exactamente lo que ven ustedes. Exactamente lo mismo, que el día declinó, que la gente está acá esperando, etcétera. Veo lo mismo, pero estoy viendo algo más, estoy viendo el problema espiritual que está detrás.
Eso es lo que ustedes no están viendo. La desorientación, la falta de liderazgo espiritual, la falta de conocimiento, el padecimiento interno, que son como ovejas que no tienen pastor. Aparecen dos visiones que son complementarias, usted se da cuenta. La visión de ellos es la visión humana, pero la visión de Dios, de Jesús, es la visión divina. Y entonces hacen objeciones lógicas, que vayamos y compremos por 200 denarios, le tenemos que dar nosotros de comer, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántos panes tienen? Le pregunta Jesús. Vayan y vean. Ahora, uno dice, Señor, estuviste hablando durante todo ese tiempo, la multitud, ¿no podías decir en este momento, perdón, ¿alguien tiene algún pan para allí? No, Jesús dice, no, vayan y vean. Y entonces los discípulos tienen que salir y meterse entre la gente y empezar a preguntarle a la gente, y de pronto llegan a Jesús y traen. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura, porque hay que discernirse espiritualmente. Lo que les está enseñando el Señor es a tener discernimiento espiritual. ¿Qué necesita una iglesia para seguir adelante? Que confiemos en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. El Señor analiza y ve desde un ángulo diferente el asunto. Las dos frases de Jesús son, dadle vosotros de comer. Y ellos salen y dice, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Y esto le vamos a dar a la gente? No se puede. Te dijimos que no se puede. No se puede. Y Jesús, segunda frase de Jesús, tráigamelo acá. Pónganlo en mi mano. ¿Qué es lo que tiene en la mano la iglesia? ¿Cuál es el problema de afuera? Y lo que tenemos nosotros no tenemos el poder de los medios, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que nos faltan. ¿Qué es lo que tenemos? Pongámoslo en la mano del Señor. ¿Qué es lo que tenía David? 5 piedras lisas del arroyo. Y lo puso en manos del Señor. Y cayó Goliat. ¿Qué es lo que tenía Moisés? Una vara. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Con eso abrió el Mar Rojo. Una vara. Pero la puso en la mano del Señor. No era cualquier vara, ¿eh? Era una vara consagrada. No eran 5 piedras lisas del arroyo. Eran 5 piedras puestas en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tienen ustedes? 5 panes y 2 peces. Pues tráiganlo y pónganlo delante del Señor. Y el Señor va a hacer la obra. No hace falta que le traigan muchas cosas. Hace falta que consagremos lo que tenemos. Ellos consagraron lo que tenían porque habían visto la necesidad. David necesitaba vencer a Goliat y puso las 5 piedras porque era lo único que tenía, las 5 piedras del arroyo, y las puso delante de Dios, y Dios obró. Porque había un hombre que había consagrado eso delante de Dios. Necesitamos renovar nuestra fe y poner lo que tenemos en las manos del Señor para que Él lo use con poder. No importa que los medios que tengamos no sean los que puede utilizar Satanás. Pero justamente Dios nunca le ha dado a la iglesia todos los medios que Satanás tiene, porque tenemos que aprender a depender del poder de Dios en todo lo que hacemos. Si tuviéramos todas las cosas en nuestras manos, entonces nos estaríamos olvidando de que es una obra que necesita de la fuerza y del poder espiritual de Dios. Pero como no las tenemos, entonces nos obliga a Dios a depender de Él y nos mantiene en humildad para que la soberbia no nos arrastre. Por eso hay que tomar lo que tenemos y ponerlo en manos del Señor y vamos adelante. 4ª lección. Ya se fue el tiempo, pero yo vengo una vez al año, me aguantan. Jesús le dice, perdón, vayan ustedes y busquen recursos. Y ellos fueron y buscaron recursos. Y llegan con 5 panes y 2 peces. Dice, ¿qué tienen? Y 5 panes y 2 peces. Acá están. Bueno, perfecto. Ahora, organicen a la gente. ¿Cómo organizan a la gente? Sí, de 50 en 50. Señor, ¿no podrías desde allí pegar un grito y decir, mire, pónganse de 50? No. Acá tienen que trabajar ustedes.
Ellos van y empiezan a armar grupos de 50, 50, hasta que tienen los 50 y 50. El Señor no actúa en medio del desorden. Nosotros cuando tenemos desorden, le cambiamos el nombre, decimos es libertad del espíritu. No, la libertad del espíritu no es desorden. El espíritu siempre trabaja ordenadamente. Los que son desordenados y no le echen la culpa al Espíritu Santo. No tiene nada que ver. El espíritu es un espíritu de orden. Y Jesús dice, yo voy a hacer el milagro, pero esto tiene que estar ordenado. Y entonces los discípulos tienen que salir, tienen que buscar y tienen que ordenar, organizar, preparar. Esa es la tarea nuestra. Ir a buscar lo que tenemos y consagrarlo es la tarea nuestra. Ordenar a la gente y organizarnos. Esta iglesia está muy organizada, pero yo voy a iglesias que hay un desorden total y creen que es el Espíritu Santo el que lo tiene ahí. No, es la vagancia del pueblo de Dios que no se organiza. Tenemos que organizarnos para hacer la tarea y cuando nos organizamos vamos a ver que el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Cuando los tuvo de 50 en 50, dice que tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y allá fueron los discípulos, persona a persona, dándole a cada uno la ración de lo que Jesús había hecho. Y cuando todo el mundo estuvo satisfecho, entonces les dijo, bueno, ahora junten lo que quedó. Y fueron y juntaron 12 cestas. Yo me imagino una cesta por cada discípulo. Cada discípulo trajo una cesta diciendo esto, porque no se tiene que perder nada. Ellos tuvieron que hacer el trabajo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué necesita una iglesia para seguir adelante? 4 cosas que mencioné hoy. Que entendamos la importancia del mensaje del Evangelio. No es un mensaje más, es el mensaje que el hombre necesita. Que salgamos del egocentrismo y tengamos compasión. Hay que romper con la iglesia burguesa que llega, se sienta, canta, alaba, ofrenda y vuelve a la casa y se siente feliz. La iglesia tiene que estar allí. La sal tiene que estar allí afuera, salando. Nos hemos conformado con iglesias de cultos vistosos, de canciones modernas, de todo esto, que no es criticable, pero finalmente es todo lo que la iglesia hace es eso, y todo el esfuerzo de la iglesia está ahí. El Señor no nos salvó para que hagamos eso, nos salvó para que podamos ser heraldos en el mundo. La iglesia es iglesia los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, allí donde está la iglesia de Jesucristo. Hay que terminar, tenemos demasiadas iglesias aburguesadas totalmente, aburguesadas, que se conforma con ser un pequeño pueblo feliz y que canta al Señor y que se va al cielo. Acá tenemos una misión que cumplir, por lo tanto, salgamos del egocentrismo y tengamos compasión de la gente. Tercero, confiemos en el poder del Señor y no en nuestras propias fuerzas. Con el poder de Dios vamos a hacer proezas. Y cuarto, esforcémonos para hacer nuestra parte porque no hay bendición sin trabajo, sin esfuerzo, sin tarea. Dios va a hacer lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer antes lo nuestro. Los dejo con algunos versículos de la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos los conocemos, ahora hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica.
A veces uno envidia a ciertos autores que han tenido la virtud de decir cosas tan grandes con sencillez. Yo quiero apropiarme hoy y hacer mía una frase de Albert Schweitzer, el médico de Lambarén. Tenía unos estudiantes y dijo esto, y quiero que esta frase sea la frase mía esta mañana. Yo no sé cuál será el destino de cada uno de ustedes, pero una cosa sé: los únicos entre ustedes que van a ser verdaderamente felices son aquellos que hayan buscado y encontrado el modo de servir. Que Dios los bendiga. Gracias.